Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver los ciclos, o mejor dicho, el ciclo while programado en C++ o en CodeBlocks. En el ciclo while es parte de lo que se conoce como los ciclos condicionados. Estos son aquellas donde el ciclo se repite mientras se cumple una condición determinada. Este tipo de ciclos se utiliza cuando uno no sabe la cantidad de veces que se debe repetir el mismo, ¿verdad? A diferencia del ciclo if, for, en el ciclo for usted sabe cuándo empieza y cuándo termina. En este tipo de ciclos condicionados, o sea, no se sabe cuándo termina. Usted tiene que poner una variable o un control que te indique cuándo debes dejar de repetir el ciclo. Adicional a esto, no existe un autoincremento como en el ciclo for, sino que uno debe también controlar el incremento de la variable que va a llevar el control si es el caso, ¿verdad? Y si no se controlan bien, este tipo de ciclos puede crear repeticiones indefinidas, o sea, bucles. Bien, el ciclo que vamos a ver aquí entonces es el ciclo while. El ciclo while, o mientras en español, ejecuta un bloque de código un número infinito de veces mientras se cumpla una condición inicial. Su sintaxis viene siendo la siguiente. Mientras esta expresión lógica que tenemos aquí arroja un valor verdadero, entonces se ejecutan el bloque de instrucciones que se necesitan ejecutar. El ciclo termina cuando repite nuevamente y esta expresión arroja un valor falso. Por ejemplo, si yo digo mientras i sea menor que 5, mientras i sea menor que 5, él va a estar haciendo el bloque de instrucciones. Cuando i sea igual o mayor que 5, entonces sale del ciclo. Por decirlo en este caso, que es el caso más sencillo y donde sabemos que pues tiene que ser cuando llegue hasta 5. Vamos a verlo cómo sería programarlo en CodeBlocks. Vamos a declarar una variable de tipo entero que va a ser el que va a llevar la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo. Entonces le decimos que i y le vamos a asignar un valor 0 inicial. Entonces le decimos mientras i sea menor que 5, que ejecute el bloque de instrucciones que está aquí adentro. Y ahí vamos simplemente a decirle que imprima el valor de la variable i. Entonces le decimos aquí, vamos a ver un poquito más adentro, print vamos a poner un mensajito aquí. La variable i vale %d y mandamos a imprimir la variable i. ¿Cómo funciona esto? La primera vez que él ejecuta el programa, la i tiene un valor de 0, ¿verdad? Entonces él dice, mientras i sea menor que 5, él va a imprimir la variable i vale i, en este caso va a imprimir el valor 0. Bien, el ciclo se va a repetir y dice, mientras i sea menor que 5, i todavía vale 0, así que todavía es menor que 5. Entonces viene e imprime nuevamente el valor de la variable i vale 0. Y repite nuevamente, mientras i sea menor que 5, y todavía no ha cambiado, sigue manteniéndose 0. Entonces, en este caso, como no existe el autoincremento, igual que en el for, se está creando un ciclo indefinido o un bucle. Entonces, nosotros tenemos que hacer el cambio del incremento de la variable, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Diciéndole simplemente que i es igual a i más 1 o más i, como usted prefiera utilizar el incremento. En esta ocasión, la primera vez i vale 0, dice mientras i sea menor que 5, imprimir la variable i vale 0. Ahora i vale 1.
se incrementa nuevamente. Ahora dice, 1 es menor que 5, sí, imprime. La variable i vale 1. Ahora i va a valer 2. Nuevamente pregunta, ¿2 es menor que 5? Sí. La variable i vale 2. Y ahora vale 3. Pregunta, ¿y es 3 es menor que 5? Sí. La variable i vale 3. Se incrementa 4. Pregunta, ¿4 es menor que 5? Sí. La variable i vale 4. Se incrementa 5. Y pregunta, ¿y es menor que 5? No, porque ya es igual a 5. Entonces, como no es menor que 5, no ejecuta el ciclo y sale al final de la instrucción. Entonces vamos a poner aquí otro print para decirle cuánto vale la variable i cuando sale del ciclo. Vamos a meterle aquí también un salto de línea. Y acá al final vamos a meterle dos saltos de línea. El ciclo ha terminado porque la i ya vale i. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funcionaría. Aquí está el resultado entonces. La variable i vale 0, la variable i vale 1, la variable i vale 2, la variable i3 vale 3, la variable i vale 4. Al final dice, el ciclo ha terminado porque la i vale 5. Ya no entra dentro del ciclo porque la pregunta era si i era menor que 5. Supongamos que yo quisiera imprimir los números del 1 al 5 y no del 0 al 4. Puedo hacerlo de varias formas, pero vamos a empezar a hacerlo de la siguiente manera. Puedo hacerlo, vamos a hacerlo así. Vamos a cambiar esta línea para que se vea que un simple cambio de línea, esta línea la voy a poner antes de la impresión, para que se vea que un simple cambio de línea puede causar un efecto que tal vez querramos o que tal vez no querramos dentro de nuestro programa. Vean, la misma línea que tenía acá abajo, la acabo de subir y vamos a correr el programa para que vean la diferencia. Ahora me está diciendo que la variable i vale 1, 2, 3, 4 y 5. Me dice, el ciclo ha terminado porque i ya vale 5. Bien, ¿cuál es la diferencia de lo que hice ahorita con haber puesto la línea acá arriba contra tener la línea esta de incremento de i en la parte de abajo? Vamos a hacer la prueba de escritorio. Dice, i vale 0. Dice, mientras i sea menor que 5, 0 es menor que 5. Él lo primero que hace es que incrementa la i a 1 y luego le imprime. Por eso primero se imprime el número 1 y no el 0. Regresa nuevamente, dice, 1 es menor que 5, sí. La incrementa a 2 y luego imprime el número 2. Regresa y pregunta, ¿2 es menor que 5? Sí. Lo incrementa a 3 e imprime el número 3. Luego pregunta, ¿3 es menor que 5? Sí. Lo incrementa a 4 e imprime el número 4. Luego pregunta, ¿4 es menor que 5? Sí. Lo incrementa a 5, imprime el número 5. Ahora pregunta, ¿5 es menor que 5? Falso. Como ya es igual que 5, sale del ciclo. Otra forma de haberlo hecho era simplemente empezar la i en 1 y preguntarle si era mientras i sea menor o igual que 5. Y obviamente esta línea la volvemos a colocar abajo. Mientras i sea menor o igual que 5 y la i empieza en 1. 1 es menor que 5, sí, imprime 1, se incrementa a 2. 2 es menor que 5, menor o igual que 5, sí, imprime 2, se incrementa a 3. 3 es menor o igual que 5, sí, imprime 3, se incrementa a 4. 4 es menor o igual que 5, sí, imprime 4, se incrementa a 5. 5 es menor o igual que 5, sí, se imprime el número 5 y la i ahora vale 6. Pregunta, ¿6 es menor o igual que 5? Falso. Como ya salió falso, no entra en el ciclo y sale la última instrucción y nos dice entonces que ya el ciclo terminó y nos imprime el valor de i que va a ser 6. Vamos a ejecutarlo.
La variable i vale 1, 2, 3, 4, 5. El ciclo ha terminado. La i ya vale 6. Bien. Esto es un ejemplo clásico para que se pudiera entender cómo funcionaría esto. Pero ¿dónde se le da más utilidad a este tipo de ciclos? Cuando usted no sabe. Aquí yo sabía que el ciclo tenía que terminar cuando i fuera igual a 5, mayor que 5, perdón. Pero supongamos que tenemos una fila de personas. Supongamos que tenemos una fila de personas y queremos saber el sexo de las personas de la fila, pero no sabemos cuántas personas hay en la fila. Yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la fila, pero todavía no sé cuántas personas hay en la fila. Muy bien, entonces lo que queremos hacer es un programa que me lea cuántas personas en una fila son del sexo masculino y cuántas son del sexo femenino. Suponiendo que no sabemos cuántas personas hay en la fila, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que utilizar un switch o una bandera que me indique a mí cuándo se acaban las personas que hay en la fila. Hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a hacerlo por la forma más sencilla de repente, ¿verdad? Vamos a hacer un programa que nos lea M para masculino, F para femenino, y cuando ya se acaban las personas en la fila, que la persona en vez de poner un sexo, introduzca la tecla de asterisco. Al programa leer que hay un asterisco en vez de un sexo, él me va a terminar la ejecución del programa y me va a sacar la cantidad de personas que hay de cada sexo. Entonces vamos a crear las siguientes variables. Entero, cantidad de femeninos, char, que me va a leer el sexo de la persona, que se va a llamar sexo. Inicializamos las variables, por si acaso vienen valores por allá de programas de corridas anteriores o en los espacios de memoria estén ocupados con algún valor. Cantidad de masculino es igual a 0. Y vamos a decir que el sexo va a ser igual a cualquier carácter que no sea asterisco. Vamos a poner aquí M, porque da igual si es M o F, porque él lo va a volver a leer dentro del ciclo. Entonces, comenzamos el ciclo y le decimos, mientras sexo sea diferente de asterisco, ¿qué va a suceder? Él va a leer el sexo de cada persona que hay en la fila. Entonces ponemos un mensaje. F para masculino, perdón, para femenino. Vamos a poner aquí M. M para masculino, F para femenino y asterisco para terminar. ¿Ok? Y hacemos la lectura. Scanf, %C y la variable sexo. Muy bien, mientras sexo no sea igual a asterisco, mandamos un mensaje y se va a hacer una lectura. Entonces, dependiendo de lo que se leyó, decimos si sexo es igual a M o sexo es igual a M mayúscula, ¿qué vamos a hacer? Decimos que cantidad de masculino es igual a cantidad masculino más 1 o CM más CM o CM más, ¿verdad? Como a usted le guste manejarlo. De otro modo, si el sexo es igual a F
o el sexo es igual a F, entonces cantidad de femenino es igual a cantidad de femenino más 1. De otro modo, nosotros podemos romper el ciclo con la sentencia, con la función break. Aunque aquí no es necesario, pero vamos a hacerlo para fines de que si la persona presiona cualquier otra tecla que no sea asterisco, que le mande un mensaje de error también, ¿verdad? Aunque realmente si la persona no presiona el asterisco, no se va a sumar a ningún sexo. Vamos a probarlo así primero y después hacemos el break por si. Ya, con esto, como está ahora mismo, ya el programa no debe funcionar, porque cualquier otra tecla que la persona presione, que no sea ni M, ni sea F, ni sea asterisco, simplemente no va a suceder nada. Así que no es necesario utilizar un else. ¿Ok? Vamos a probarlo de esta manera por el momento. Esto aquí está de más. Bien, una vez que hayamos terminado el ciclo, una vez que hayamos terminado el ciclo, fuera del ciclo, miren, aquí empieza el ciclo, con esta llave de acá termina. Fuera del ciclo, vamos a darlo espacio aquí. Fuera de este ciclo, vamos a hacer la impresión del resultado. Entonces vamos a decirle print n la cantidad de hombres es %i cantidad de masculinos. Y vamos a hacer otra impresión para la cantidad de mujeres, para no hacerlo todo en un solo mensaje. La cantidad de mujeres es CF. Muy bien, con esto debería funcionar perfectamente bien. Vamos a ejecutarlo para ver si no hay errores. Ok, hay un errorcito por aquí. Dejaré dos veces la misma variable. Cantidad de femenino, cantidad de masculino. Ok. Acá hay otro errorcito, un punto y coma que me hace falta por aquí. Otro errorcito acá, si sexo es igual a M o sexo es igual a M. A ver qué me hizo falta. A ver, dice, el valor requiere left operando, un operador a la izquierda. Aquí, me hace falta el signo de comparación. Ok, si sexo es igual a M o sexo es igual a M, ok, ahora sí debería corrernos. Muy bien. Aquí está. Escriba M para masculino, F para femenino. Vamos a decir que hay una persona femenino. Masculino. Aquí me está mandando. Ok. Aquí hay un problema de que no estamos limpiando el buffer de la lectura. Esto sucede cuando estamos leyendo caracteres. Vamos a tener que tener el problema aquí. Cuando estamos haciendo una lectura de caracteres, es necesario en algunas ocasiones, yo pensaría que siempre es bueno hacer una limpieza del buffer de la memoria, ¿verdad?
¿Cómo lo hacemos? Con la función flush std in. Vamos a ver si esto nos corrige el problemita que nos estaban mandando. Vamos a ver, F para femenino, ahora sí, ¿ok? Nos hacía falta limpiar el buffer de la lectura. F nuevamente, 3 personas de sexo femenino, ahora viene una persona masculina, 2 masculinos, un último femenino. Si contamos aquí, van 1, 2, 3, 4 del sexo femenino, 2 del sexo masculino. Supongamos que se acabó la fila, entonces yo introduzco o presiono el asterisco para decirle que ya no hay más personas en la fila, que no hay más textos que leer, y presiono Enter. No me está saliendo con la tecla del asterisco. Dice, mientras sexo sea diferente de asterisco, ya debió haber salido aquí. Ajá, el problema está entonces aquí. Estos pequeños errorcitos nos pueden causar problemas que de repente se nos hacen difícil encontrar dónde están los errores, ¿no? Bien, vamos a probarlo ahora sí. Masculino, 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 femenino, femenino, masculino. 1, 2, 3, 4 masculinos, 2 femeninos. Ahora asterisco. Aquí está, la cantidad de hombres es 4, la cantidad de mujeres es 2. Por consiguiente, entonces, ahora sí nos está funcionando perfectamente bien. Claro, nos hace falta probar, vamos a ver, MMM, FF, M, y metamos cualquier otra letra, la letra R. D, G, H. Vamos a meter otro femenino. Cuando metemos la letra, miren, M, 1, 2, 3, 4 masculinos, 1, 2, 3 femeninos. No debió haber hecho nada con las letras R, D, G y H, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede aquí. Ahí está, 4 y 3, 4 masculinos, 4, 3 femeninos. Pero realmente cuando nosotros metemos cualquier otra letra, puede ser que nos hayamos equivocado y no nos dimos cuenta que nos equivocamos. Entonces estos errores que hemos metido aquí no los está contabilizando. Entonces, si en la fila habían 10 personas y yo metí 2 por error, él me va a contar solamente 8 sexos y esos otros 2 se perdieron, lo cual no es óptimo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decirle que, de otro modo, si el sexo de otro modo. Bien, vamos a hacerlo así, solamente con un de otro modo. De otro modo, imprimir error. Solo se acepta F o M, ¿verdad? Vamos a ver. MMM, FF, M, una R. Ahí está, error. Solo se acepta F o M. Escriba. Ok, vamos a arreglar este mensajito aquí para que haga un salto de línea y no salga todo pegado allí, ¿verdad? Y vamos a poner aquí unos asteriscos para que sobresalte. 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos. Ahora sí, vamos a correrlo. MMM
FF, M, una R, error, vuelve a escribir M o F, una T, error, vamos a escribir otro masculino, M, funcionó bien, 1, 2, 3, 4 sextos masculinos, 5 masculinos y 2 femeninos, entonces son 5 y 2, vamos a terminar aquí. Bien, vemos que nos mandó aquí la cantidad de 5 y 2, pero sin embargo, al nosotros meter presionar la tecla del asterisco, igual nos mandó un error de solo se acepta F o M. En este caso no debió mandar ningún error porque el asterisco lo que hace es simplemente terminar la ejecución del programa. Entonces, para que este mensajito aquí, como solamente pusimos un else, el else involucra cualquier cosa que no sea M ni F, incluyendo el asterisco, entonces vamos a poner aquí otro else if. Otro else if. Si sexo es igual a asterisco, ¿qué va a hacer entonces? Simplemente no hace nada. Vamos a dejar esto aquí en blanco. No hace nada. No manda mensaje de error ni manda nada. Entonces, si es M, cuenta. Si es F, cuenta. Si es asterisco, no hace nada. Y si es cualquier otra letra, manda un mensaje de error. Entonces, con eso ya eliminamos ese problemita. ¿Sabes? Se puede eliminar de muchas formas. Esta fue la que se me acaba de ocurrir a mí. M. Ahí metí por error un punto y una M. M. F, una M. Son 1, 2, 3, 4 masculinos, 2 femeninos, una T, error. Vamos a poner entonces el asterisco. Ven que después que presioné la tecla del asterisco, no me mandó ningún mensaje de error. Entonces, 4 masculinos, 2 femeninos. Entonces, digo, no es la única forma de resolverlo, ¿no? De resolver todo el programa. Hay muchas formas diferentes de haberlo hecho. Inclusive podemos utilizar variables booleanas. Miren, vamos a hacerlo utilizando variables booleanas. Vamos a quitar esta condición de aquí, esta condición, y vamos a utilizar una variable booleana, simplemente para probarlo. Entonces vamos a utilizar una variable bool, agregarla acá arriba en la sección de las variables. Bool, continuar. Seguir. Le vamos a decir que va a ser igual a true, ¿verdad? Una variable tipo booleana. Booleanos son los valores que devuelven cierto y falso, ¿verdad? Le vamos a decir que seguir es igual a true para que le diga lo siguiente. Mientras seguir sea igual a true, que lea los sexos, ¿ok? Entonces vamos a preguntarle acá que si es masculino sume, que si es femenino sume y que si es un asterisco. Entonces que la variable que se llama seguir cambie a false. Entonces él lo que va a hacer es que cuando él viene acá arriba al ciclo, si uno presionó el asterisco, él cambia la variable a false. Si uno regresa aquí al while y dice y él pregunta, ¿seguir es igual a true? No, ya seguir es igual a false. Entonces sale del ciclo y imprime la cantidad de personas que habían de diferentes sexos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver, masculino. Vamos a poner mayúscula, femenino, otro masculino. Nos equivocamos un par de veces. Otro masculino. Son 1, 2, 3, 4, 5 masculinos, 1, 2 femeninos. 2 femeninos, entonces ponemos aquí asterisco. Y ahí está. 5 masculinos, 2 femeninos. Entonces, como les digo, diferentes formas de hacerlo. Depende de cómo uno se lo plantee. Inclusive yo puedo poner, si seguir es diferente de false. Entonces acá queda igual. Al ser diferente de false, cuando sea false, entonces igual termina. Entonces con esto, pues,
podemos concluir un pequeño ejemplo de cómo nos funciona el ciclo while. Que de repente también pudimos haber hecho el programa diciéndole que, volviendo a hacer una pregunta, en vez de escribir asterisco para terminar, que se le pregunte al usuario si desea introducir otro valor, otro sexo. Entonces, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo también de esa forma. Vamos a decir que vamos a poner una variable. Vamos a quitar ya este booleano, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a poner otra variable que se llame respuesta, tipo char. Char respuesta, y le decimos que va a ser igual a S. ¿Ok? Y le decimos, mientras respuesta sea igual a S, a S mayúscula, vamos a ponerle, ¿por qué no? O respuesta sea igual a S minúscula, que haga todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya quitamos este carácter del asterisco, lo podemos quitar de aquí. Ya no es una condición que vamos a utilizar. Cuando él pregunta por el sexo, ¿verdad? Masculino o femenino. Después que le hace la sumatoria o manda el error, le ponemos aquí una segunda pregunta. Le ponemos ¿hay más personas en la fila? Por aquí un salto en línea. ¿Hay más personas en la fila? Y hacemos una lectura. Scanf %C y la leemos en seguir, que era la variable que crea acá arriba, ¿verdad? Respuesta. Respuesta es la variable que cree. Respuesta. Entonces, ponemos presione S o F para que la persona sepa que tiene que presionar, ¿no? Obviamente, si presiona S, continúa. Si presiona cualquier letra que no sea S, pues, vamos a ponerlo así. Presione S para continuar. Cualquier otra letra que presione va a terminar el programa. Entonces vamos a ver masculino más. Se me olvidó que habíamos hecho un cambio. M para masculino, ¿verdad? Dice, hay más personas, la cantidad de hombres es 1. Ok, la limpieza de la memoria, del buffer, antes de esta lectura. La limpieza del buffer antes de esta lectura. Fflush stdin. Corremos nuevamente. Masculino. Dice, hay más personas en la fila, presione S. S. Masculino, ¿hay más personas? Sí. Masculino, ¿hay más personas? Sí. Femenino, ¿hay más personas? Sí. Femenino, ¿hay más personas? Sí. Masculino, ¿hay más personas? Le vamos a decir que no. Y ahí está. 1, 2, 3, 4 masculinos, 2 femeninos. Muy bien, con eso terminamos estos ejemplos. Creo que debe quedar bastante claro. Hago una pequeña explicación de este último. El ciclo está aquí, ¿verdad? La variable respuesta ahora mismo vale S, así que
por ende siempre va a entrar en el while. La primera vez que hace el ciclo o que hace la pregunta, la variable vale S. Si el sexo es masculino, suma masculino. Si el sexo es femenino, suma femenino. De otro modo, manda un error. Luego que hace toda esta comparación del sexo, él viene y pregunta, ¿hay más personas en la fila? Y usted lee la respuesta. Si presionó S, él regresa nuevamente y dice, respuesta es igual a S, o mayúscula o minúscula, así, vuelve y hace todo el ciclo. Si usted presionó N o cualquier otra tecla, él viene y pregunta, respuesta es igual a S, falso. Entonces sale del ciclo, sale aquí y se va entonces a las impresiones. Listo. Con esto ya no debe quedar duda sobre el tema. Saludos a todos.